Había una vez un banco, pero no vamos a empezar así, porque un banco diferente tiene una historia diferente, y se las voy a contar inmediatamente. ¿Pero qué es un banco? ¿Quién mejor que yo para explicarlo? Soy un chanchito y la gente piensa en mí cuando su dinero quiere guardarlo. Un banco es más que ahorros, créditos, pólizas y tarjetas. Se trata de personas y confianza, de ser el guardián de sus sueños, el que cuida su dinero y los ayuda a cumplir sus metas. Viajemos en el tiempo para entender por qué un banco es importante para las personas y por qué es aquel que te puede dar una mano para que tus ideas y proyectos se hagan realidad. Podríamos decir que las propias pirámides de Egipto fueron las primeras cajas fuertes de la historia, si no me falla la memoria. Fue en Grecia, en el siglo IV a.C., cuando aparecieron los bancos públicos por primera vez. Y así se empezó a hablar de ahorros, depósitos, préstamos e interés. Y te cuento un dato curioso, para que no parezca clase de historia y no nos aburramos. Porque siempre es bueno saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos. La banca tuvo un gran momento en la época medieval. En Italia aparecen los primeros banqueros, en bancas de parques y plazas, y atendían sentados, como ahora lo hacen los cajeros. Por eso se llaman bancos. Seguro no lo sabías, y yo te dije primero. Y ahora que sabes tanto y casi puedes ser un historiador, te voy a contar sobre los bancos en Ecuador. El primer banco en el país fue en 1862 y se llamaba Particular de Descuento y Circulación. Luego el Banco del Ecuador en 1868, Banco de Quito en 1869 y el Crédito e Hipotecario en 1871. Pero fue en 1923 donde empieza la historia de mi banco favorito. Lo que hoy es mi Banco Guayaquil nació en 1923 como Sociedad Anónima Banco Italiano. Eso parece muy lejano, pero ¿cuántos bancos pueden decir que cumplen 100 años? Pasó la Segunda Guerra Mundial y los empresarios italianos vendieron sus acciones a inversionistas ecuatorianos. Las décadas pasaban y mi banco junto al país crecía y se desarrollaba. En 1941 se llamaba Banco Nacional del Ecuador, pero enseguida cambió a Banco de Guayaquil, un banco para exportadores. Y en los 60 éramos los más innovadores. En los 70, por la situación del país, cerramos las puertas. Pero por poco tiempo, gracias a la inversión nacional y extranjera de la gente, volvimos a operar y a levantarnos para servir a nuestros clientes. Y llegaron los 80, la gran década de mi banco. El comienzo de una nueva etapa, de algunas crisis, pero de grandes aprendizajes y oportunidades. Un grupo de accionistas de Finansur adquirió la mayoría de las acciones y con una generación de jóvenes ejecutivos a la cabeza, mi banco superó los obstáculos con pasión y entereza. Con la llegada de una nueva generación y el legado de los fundadores, mi banco llegó a ser de los mejores. Empezamos la modernización, una nueva banca con una nueva visión, banca corporativa, personal, inversiones y tarjetas de crédito ya no eran el futuro, eran el presente. Y nuestro sistema informático era el más avanzado para nuestros clientes. En los 90 vino la fusión de Banco Guayaquil y Finansur y nació el primer multibanco del Ecuador. Un multibanco con todos los servicios bancarios y financieros en una sola organización. Guillermo Lazo Mendoza era el nuevo presidente ejecutivo y la banca era su pasión con esta inspiración. El negocio bancario es de largo plazo, de resistencia y no de velocidad, de calidad y no de cantidad, de prudencia y no de audacia, que requiere siempre de solidez financiera, que observa permanentemente los cambios en el entorno y se anticipa a ellos con agilidad, de alto desarrollo tecnológico, de eficiente cobertura nacional e internacional, altamente creativo, pero sobre todas las cosas es un negocio de personas para personas. A los 10 años de esta nueva administración, nace una nueva oportunidad.
Grupo Financiero Banco de Guayaquil era una realidad. Administradora de fondos BG. Casa de Valores Multivalores BG. Y Río Guayas, compañía de seguros y reaseguros, hicieron su aparición. En la crisis bancaria de 1999, más de la mitad de bancos cerraron en Ecuador. Banco Guayaquil mantuvo su sólida operación. Y mi banco llegó a los barrios del Ecuador, más cerca de sus clientes y haciendo su vida mejor. En 2008, Banco del Barrio, un proyecto con corazón, acompañó a los ecuatorianos en su bancarización, siendo para los pequeños negocios una solución. Los tenderos se convirtieron en banqueros, la economía de sus familias mejoró y a los barrios la bancarización llegó. En 2020 pintamos el país de magenta e hicimos que el primero tú se sienta. Muchas cosas han pasado desde 1923. Muchas personas, colores e historias. Desde ese primer depósito hasta la más moderna aplicación. Cada vez más cercanos, sencillos y transparentes. En los grandes momentos y el día a día estamos presentes. Escogimos vivir la empatía bancaria. Ser más como tú. Más como cada uno de nuestros clientes. Y si de experiencias bancarias se trata, creamos las mejores. Por eso, para los ecuatorianos del pasado, presente y futuro, Banco Guayaquil está primero en sus corazones.